Bueno, entonces lo que nos toca desarrollar hoy es una parte de la cinemática que es de movimiento rectilíneo uniforme. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir desarrollando un poquito de qué se trata esto. Bueno, profe. Entonces, si ustedes por ahí, no sé si estuvieron todo, pero cuando desarrollamos las partes de la mecánica, habíamos visto que una parte era la estática, de eso desarrollamos fuerzas. Después vimos que había otras dos ramas de la mecánica, una era la cinemática y la otra la dinámica. La cinemática no estudiaba el origen del movimiento, sino el movimiento en sí nomás. Y la dinámica sí estudiaba el origen del movimiento junto con el movimiento. Entonces, lo que vamos a arrancar hoy, vamos a empezar a estudiar es de cinemática. Lo que sería el movimiento rectilíneo uniforme, que es uno de los tipos de movimiento que existen. Por lo general vamos a abreviar MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hagamos referencia a MRU, vamos a estar haciendo referencia al movimiento rectilíneo uniforme. Para eso vamos a tener que definir varios conceptos. Nosotros habíamos visto la clase pasada el concepto de magnitud vectorial. La magnitud vectorial tenía, además del escalar el número, tenía una dirección y un sentido. ¿Qué quiere decir? Para que una magnitud vectorial esté completamente definida, una magnitud vectorial esté completamente definida, nosotros necesitábamos un escalar o un número, una unidad, Dirección. una dirección y un sentido. ¿Cómo especificamos la dirección y el sentido? Con un vector. Ese vector que era un segmento de recta orientado. Y consistía en el segmento de recta. Un segmento de recta tiene un inicio y un fin. El inicio era un punto y el final estaba dado por una flecha, por la punta de una flecha. Entonces eso era un vector. Habíamos visto que ese vector tenía un módulo que era el valor de esa unidad. Ese módulo estaba dado por este número. Entonces nosotros teníamos la magnitud vectorial, que estaba representada por un número, una unidad, una dirección, un sentido. El sentido la dirección y el sentido estaban expresados por un vector, y ese vector, la longitud de ese vector, expresaba la magnitud de ese número, el valor de ese número. Pero tenía una equivalencia
en longitud. Entonces decíamos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de una fuerza, decíamos 1 kilogramo fuerza es igual a 1 centímetro, por ejemplo. Entonces teníamos una equivalencia entre la magnitud y la longitud. Entonces, supónganse que esto tiene 3 centímetros, representa 3 kilogramos de fuerza. ¿No es cierto? Hasta ahí seguíamos, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con respecto a eso? No, profe, se entiende que ahí, justamente en ese vector que usted dice de la recta, nosotros tenemos que hacer una, como usted dijo, una asimilación en ese espacio para poder trasladar, ¿no? el ejercicio dentro del vector ahí, de la recta. Exacto. Para poder llevarlo al plano o a la representación gráfica, nosotros teníamos que tener una equivalencia. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, la dirección esta, al estar representada por un segmento de recta, los segmentos rectas siempre están incluidos en una recta. A ver si acá me deja hacer una recta. Si yo tengo una recta, la recta no tiene ni principio ni fin. El Claro. segmento lo voy a dibujar en rojo. A ver si me deja. El segmento es una parte de esa recta. Voy a dibujar en rojo así. Acá. Si mal recuerdo, profe, también teníamos que si no teníamos definido, ¿no? el punto, arrancábamos desde cero, ¿no? Arrancamos desde el origen, exactamente. Bueno, ahora voy a limpiar un poco la pantalla y vamos a ver un poquito más en profundidad esto. Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacer con... Si yo digo todo el movimiento, se va a hacer sobre esta recta. Los vectores siempre van a estar ubicados, como son segmentos de la recta, van a estar ubicados siempre sobre esa recta. Ahí. A ver si me deja. Ahí ubiqué. Se nota que está, bueno, está más o menos ubicado. Tendría que estar bien sobre la misma recta. Acá se ve un poquito la punta y la puntita de salida, pero cuestión de gráfica. Entonces, todo el movimiento que se realice va a estar sobre esta recta. Entonces se elimina la variabilidad de tener movimiento en otras direcciones, en esta otra recta, en esta otra recta, en esta otra recta. Yo digo, no, el movimiento no va a ser en ninguna de esas rectas rojas que puse a continuación. Puede haber infinitas rectas, por lo cual puede haber infinitas direcciones de movimiento. Entonces lo que voy a hacer es decir, voy a acotar y voy a decir, no, el movimiento lo voy a hacer solo sobre una recta. Ahí. Eso es El solo para el movimiento, movimiento, profe. ¿eh? Eso es solo en el movimiento. Solo, para este caso, solo en el movimiento. Sí. Porque lo que nosotros estamos estudiando, para empezar, es movimiento rectilíneo. Movimiento, a ver. Rectilíneo uniforme. Sí, vamos a empezar con movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento se va a dar solamente sobre esa recta. No va a haber otra dirección. La única dirección es la dirección de esa recta. Nosotros vamos a definir esa recta para facilitar como el eje X, que es el eje perpendicular al, que es horizontal, digamos. El eje horizontal, ese va a ser nuestra dirección de movimiento. Vamos a llamarle eje X. Acuérdense, después si hacemos movimiento en el plano, vamos a tener otro eje que vamos a definir,
que nosotros habíamos visto como el eje Y, que sería este. Entonces nosotros podemos llegar a tener movimiento en cualquier parte del plano. En este sentido, en este sentido, en este sentido. Pero nosotros vamos a simplificar esto y vamos a decir, no, el movimiento se va a realizar solamente sobre esa recta. Es como que si a vos te hacen una carretera larga, recta, y te dicen, no, solo puede ir en un sentido o en el otro, pero solo por esta carretera. ¿Se entiende eso? Es como decir, bueno, acá tengo la carretera. Vamos a hacerla, ¿no? Tengo la carretera y puedo decidir ir con el auto en este sentido, con mi bicicleta, con la moto, o en este sentido. Entonces siempre va a ser en una línea recta sobre esta carretera. Acá voy a tener la división. Esta es si se puede pasar, no se puede pasar. Se puede pasar. Entonces, vamos a tener dos direcciones. Encima acá hice al revés las direcciones. Pero se entiende. En esta carretera se puede ir en una dirección o en la otra. Bueno, lo que vamos a definir es el movimiento rectilíneo. Solo se puede ir en línea recta, en un sentido o en otro. No puedo ir ni en diagonal, ni para arriba, ni para abajo. Solo sobre esa recta, que es lo que representa esta línea que yo le llamé eje X. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Profe, sí, sí. Entonces ahí tenemos movimiento rectilíneo. Ese movimiento rectilíneo se llama entonces así porque se desarrolla sobre una recta. Ahora, en ese movimiento rectilíneo nosotros sabemos que se va a desarrollar en dos sentidos. Entonces podemos decir, podemos partir y poner un punto donde para mí sea el origen y diga, bueno, a partir de acá para allá, las distancias recorridas van a ser positivas. Y de acá para allá, las distancias van a ser negativas. Por ejemplo, y este es mi punto cero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ubicando el movimiento sobre una recta numérica. Entonces, yo digo, bueno, me desplazo del punto inicial hasta un punto cualquiera, a una distancia, se está llevando adelante un desplazamiento positivo. Ya vengo hasta acá, supónganse que es 5 kilómetros. Entonces el desplazamiento del punto origen hasta este punto A va a ser un desplazamiento positivo. Ahora, si yo me desplazo al otro punto, al punto B, por ejemplo, va a ser un desplazamiento negativo, está a menos 15 kilómetros. Está, si yo me ubico en este punto y miro hacia allá, mi visión está hacia allá, lo que está a mi espalda vendría a ser desplazamiento negativo. Entonces, voy a definir un punto, que va a ser el origen o el punto donde va a estar el cero, y de ahí hacia la derecha los desplazamientos van a ser todos positivos. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir avanzando, voy a ir cambiando mi posición. Desplazarse es cambiar la posición en la que me encuentro. Puedo cambiar la posición hacia valores positivos o hacia valores negativos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Vamos a definir la velocidad como el desplazamiento dividido el tiempo, o la distancia X recorrida dividido
el tiempo que me toma recorrer esa distancia. Entonces, distancia recorrida y tiempo transcurrido. Entonces, esa relación que hay entre la distancia que recorría y el tiempo que me llevó a recorrer esa distancia se conoce como velocidad. Si esa velocidad es positiva, quiere decir que se está desplazando hacia mi derecha en este caso. Y si esa velocidad es negativa, quiere decir que se está desplazando en sentido contrario. Entonces nosotros con ese signo ya estamos definiendo el sentido. Como sabemos que la dirección es la recta y el sentido me lo da el signo, no necesitamos otra cosa más para definir. Para el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a definir la velocidad como el número, la unidad que tenemos, que puede ser kilómetro por hora, metro por segundo, cualquier otra unidad de velocidad, y la dirección siempre para el movimiento rectilíneo, para nosotros, va a estar en el eje X, y la dirección va a estar dada por el signo. Si es un signo positivo, quiere decir que se está desplazando en la misma dirección del eje X. Y si es un signo negativo, se está desplazando en sentido contrario. Está desplazando hacia los valores negativos del eje X, después del origen. ¿Alguna duda? Esta es una simplificación que hacemos para el movimiento rectilíneo. Esa sería como la fórmula, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? La Que bueno, velocidad va a ser igual a la distancia que siempre va a estar recorrida, que siempre va a estar sobre el eje X, y el tiempo transcurrido. exactamente. Puede ser positivo o negativo. Exactamente. Lo que nunca puede ser negativo es el tiempo. Claro. La distancia y la velocidad siempre pueden ser positivas o negativas dependiendo hacia dónde recorro. Estas son simplificaciones que vamos a hacer en en este tipo de desplazamiento, que es el rectilíneo. Si nosotros tenemos un movimiento curvilíneo, ya no podemos hacer ese tipo de simplificación, porque la posición ya no está sobre una recta, entonces ahí ya no puede estar definida solamente por un signo más y menos. Pero como nosotros no vamos a complejizar, no vamos a ver movimiento circular, no vamos a ver movimiento ondulatorio, vamos a ver solo movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Son los dos tipos de movimientos que vamos a ver, porque es hasta donde está en el programa. Entonces nos va a servir este tipo de simplificación. Después, si ustedes quieren profundizar la temática, es un poco bastante más compleja, pero para lo que nosotros vamos a hacer, esto no va a venir bien. O sea, esto es lo que vamos a usar. Entonces, limpio, ¿no? Teníamos, vamos a cambiar el rojo cuando me gusta el rojo para ir escribiendo. Movimiento rectilíneo uniforme. Habíamos dicho que la velocidad era la distancia recorrida dividido el tiempo. Puede pasar, y pasa muchas veces, en que, ¿por dónde tengo el...? Acá. Supónganse que ustedes tienen el origen, o definen el origen, en este punto. Ustedes pueden definir el origen donde quieran. Pero el móvil no parte del origen, sino parte de, no sé, 2 metros más adelante del origen. Y recorre a una velocidad determinada
una distancia hasta que llega a 10 metros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usaría esta fórmula? Si ya no está partiendo del origen. Habíamos dicho que esta definición era si partía del origen. Para encontrar el desplazamiento del objeto que se desplazó desde 2 metros hasta 10 metros, lo que hay que hacer es, si quiero saber esta distancia, hacer 10 metros menos 2 metros, ¿no es cierto? Si yo saco la diferencia, obtengo la distancia que recorrió, que son 8 metros. Entonces, esta fórmula en realidad es una simplificación cuando parte del origen. Entonces, una fórmula más completa sería distancia final o X final. Que dice, la distancia al final sería, profe, 8. La distancia final sería 10 y la inicial sería 2. Menos la distancia inicial, el X inicial o la posición, digamos. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago esta diferencia, encuentro el desplazamiento. ¿Cuánto fue el desplazamiento? Fue 8 metros. Entonces, para saber esa velocidad, yo tengo que encontrar el desplazamiento y además el tiempo que tardó. Con el tiempo pasa lo mismo. Si cuando empieza el movimiento, yo empiezo a controlar el tiempo, entonces ahí puedo tener un tiempo inicial igual a 0. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, empezó el movimiento a las 11:15 y terminó el movimiento a las 11:16? Tardó 1 minuto en llegar de acá hasta acá. Entonces ahí ya no me sirve este tiempo, porque este tiempo está basado cuando este tiempo inicial es 0. O sea, acá tengo que tomar algo parecido y decir, bueno, esto va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Para este caso, si yo me fijo, es 1 minuto. Tardó 1 minuto en moverse 8 metros. Puede haber sido una tortuga, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, esta fórmula es la fórmula más general. Ustedes en los libros van a encontrar B igual a delta X sobre delta T. Y delta X no es otra cosa que esto que está acá. Final menos inicial. Y delta T es esto que está acá. Es como una simplificación de eso, ¿no? Esto es, sí, una forma de, digamos, si acotar la forma de escribir, digamos. Cada vez que ustedes tengan un delta, quiere decir final menos inicial. Entonces, con estas fórmulas, ustedes van a resolver todos los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Si ustedes se fijan, cuando decimos movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de una velocidad que es constante. Por eso es uniforme. Lo otro era movimiento rectilíneo, cuando recién estábamos desarrollando en el gráfico anterior. Pero ahora que vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme, lo que vamos a tener es que la velocidad va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad siempre va a ser la misma. No hay aceleración. Todavía no vimos el concepto de aceleración, pero la mayoría tiene incorporado ese concepto, que quiere decir que no va a haber cambio de velocidad. Si el objeto se mueve a 5 km por hora, se va a mover siempre a 5 km por hora. Si se mueve a 100 metros por segundo, se va a mover siempre a 100 metros por segundo. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Además que se desarrolla sobre una recta, la otra condición es que la velocidad sea constante.
para que sea un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se entiende eso? Sí, profe, eso solamente va a estar acá en ese movimiento rectilíneo uniforme, que va a ser constante. Exacto. Entonces, esas son las tres fórmulas que ustedes, esta es la más simplificada. Vamos a anotar las tres de nuevo. Van a tener para el movimiento rectilíneo uniforme la fórmula más simplificada, que es B igual a X sobre T. ¿Cuáles eran las condiciones de esta? Es que se parte, o el móvil parte exactamente, del origen. O X igual a 0. Y se empieza a contar el tiempo cuando el móvil pasa por el origen o por X igual a 0. Entonces esas son las dos condiciones para poder usar esta fórmula. Entonces, se empieza a contar cuando el móvil pasa por el origen y además empieza a contar la distancia cuando el móvil parte. Entonces, supónganse que ustedes tienen un autito, movimiento rectilíneo uniforme, que viene con una velocidad determinada. Pasa por este punto que es el origen, o el punto 0, y se desplaza hasta el kilómetro 5. Y para llegar del kilómetro 0 al kilómetro 5 tardó 1 minuto, supónganse. ¿Cuál es la velocidad que lleva ese móvil? Entonces ahí puedo aplicar esa fórmula directamente. Distancia dividido tiempo. Voy a decir, bueno, la velocidad va a ser 5 kilómetros dividido 1 minuto. Son 5 kilómetros por minuto. Me van a decir, bueno, 5 kilómetros por minuto no tengo ni idea de lo que es. Yo estoy acostumbrado a medir en kilómetros por hora. Bueno, pasemos esto a kilómetros por hora. Como habíamos visto en el cambio de unidades que habíamos visto en la primera clase, uno de los factores de conversión que podemos usar es 1 hora 60 minutos. Y bueno, de acá vamos a tener dos factores. Uno que es 1 hora sobre 60 minutos y el otro que es 60 minutos dividido 1 hora. Vamos a usar el que tenga el minuto en la parte superior, porque queremos eliminar minutos. Entonces lo que voy a hacer es borrar un poco esto, para que no se encime todo. Y decir, bueno, queremos pasar ahora 1 hora 60 minutos. Podemos simplificar 60 minuto con minuto y multiplicamos entonces 60 por 5. Son 300. 300 kilómetros por hora. Ahora, ¿venía rápido o venía lento? Bastante rápido. Venía bastante rápido. Sí. Fíjense que como cuando vemos o obtenemos en una unidad como kilómetro por minuto no está mal, porque lo que me dice a mí la velocidad es una magnitud derivada que deriva de la longitud y del tiempo. Tenemos longitud y tiempo, kilómetro por minuto. Pero no es algo que nosotros estamos acostumbrados a identificar. No estamos más acostumbrados al kilómetro por hora
Por nosotros, hora, sí. y si son yanquis o ingleses, seguramente las millas por hora. Entonces, nosotros tenemos, para tener una idea, por lo general, que trabajar con las unidades que estamos más acostumbrados, que tenemos idea de las magnitudes, digamos. Bueno, entonces, siempre y cuando se parta del cero, el origen, y empieza a contar el cronómetro, mi cronómetro empezó a contar acá en el tiempo cero, t igual a cero, y ahí me fijo cuánto tardó en recorrer, ahí puedo aplicar esta fórmula. Y decir, Para lo bueno, que sea uniforme, ¿no, profe? para lo que sea movimiento rectilíneo uniforme. Solo vamos, por ahora vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que el auto acá venía a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Cuando está en este punto, también está a 300 kilómetros por hora. Claro. Cuando llega al punto de destino, también Claro, está también con a 300 sí. kilómetros por hora. El movimiento rectilíneo uniforme es que se está dando sobre una recta y que la velocidad es constante. Ahora, si el auto iba en sentido contrario, la velocidad iba a ser menos 300. Pero en este caso nosotros estamos hablando, pusimos el punto cero y estamos haciendo lo que vaya en el sentido positivo de las X. Entonces, ahí la velocidad, como la distancia recorrida va a ser positiva, el tiempo nunca va a ser negativo, entonces la velocidad va a ser positiva. Bueno, cuando, vamos a hacer otro ejemplo, ahora cuando no parte del inicio, sino parte de otro punto y el tiempo que yo me fijo no es que tenga un cronómetro que aprieto el cronómetro cuando pasa el auto, sino miro un reloj y tengo una determinada hora y saco el tiempo transcurrido por una diferencia de, de tiempo. Vamos a hacer ese ejemplo. No sé. Epa, se me fue. Entonces, la fórmula más completa sería que la velocidad es la distancia final menos la distancia inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Estos dos son lo que se simplifican en el caso anterior. X, Y y TI son 0, entonces se simplifica. Y quedan solo XF y TF, que son X y T. Pero supónganse que, de nuevo, mismo caso, vamos a hacer mejor la recta. Definimos un punto, 0, pero el auto, cuando empezamos a medir, no está en 0. Sino pasa por otro punto, que es, supónganse, 5 kilómetros 5. Y cuando llega acá al kilómetro 10. Tengan en cuenta que en todos los puntos el auto va a estar a la misma velocidad. Y como en el caso anterior, habíamos visto que, por ejemplo, ustedes miran, son las 11 y 15. Y cuando llega acá, son las 11 y 17. Para poder determinar la velocidad, lo que tenemos que hacer deberíamos hacer es pasar a segundo todo a horas todo. Pero hacer X final menos X inicial. X final, vamos a hacerlo más arriba.
Sería 10 kilómetros ahí, ¿no, profe? Exactamente. X final menos X inicial va a ser 10 kilómetros menos 5 kilómetros. Esto me da como resultado 5 kilómetros. Lo mismo vamos a tener que hacer con el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. 11 y 15, perdón, 11 y 17 menos 11 y 15. Me da 2 minutos. 2 minutos. Entonces, cuando vamos a reemplazar acá, la diferencia de distancia es 5 kilómetros. Dividido 2 minutos. Cuando resuelvo esto, 5 dividido 2,5. 2,5 kilómetros por minuto. Vamos a hacerlo más abajo para que no se pase encima. 2,5 kilómetros por minuto. De nuevo, tenemos una unidad, pero no es una unidad que nosotros estamos acostumbrados. Tendríamos que hacer el pasaje de B 2,5 kilómetros por minuto a kilómetro por hora. 60 minutos dividido 1 hora. Podemos simplificar y me queda 60 por 2,5. Entonces, 150 kilómetros por hora. Este ya no venía tan rápido, pero venía rápido igual. ¿Se entiende entonces? Esta fórmula es la más completa, me va a permitir determinar la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme cuando yo tengo un móvil que no es que está pasando del origen cuando empieza a medir, sino está pasando desde otro punto, y el tiempo tampoco es el tiempo cero. Bueno. ¿Les parece si resolvemos algunos problemitas? ¿Qué problema? ¿Se puedo pegar acá? Por ejemplo, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carrera para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Un cuarto de hora son, a distancia acá, para empezar. De hora 15 minutos sería. Sí, pero a nosotros nos conviene tener el valor en hora. La distancia del X va a ser 50 kilómetros. Y el tiempo es un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Y ahí pone ahora. Un cuarto de hora son 0,25 horas. Si aplicamos la fórmula, velocidad va a ser igual a la distancia, 50 kilómetros, dividido 0,25 horas. Y directamente obtenemos el resultado en kilómetros por hora. 50 dividido 0,25 es lo mismo multiplicado por 4, 200 kilómetros por hora. Si quieren comprobar, hagan con la calculadora y me dicen. 50 ¿Dividido dividido 0,25, profe? Sí. 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 Bueno, entonces fíjense que los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, siempre, vamos a usar las fórmulas sencillas, siempre me van a tener que dar, si tengo esta fórmula que es la simplificada, me tienen que dar dos datos, o la velocidad
y la distancia para determinar el tiempo, o la distancia y el tiempo y determinar velocidad. O acá vamos a hacerle así al tiempo con rojo. O la velocidad y el tiempo y determinamos la distancia. Siempre necesito conocer dos datos para determinar el tercero. A mí me dan un solo dato. Disculpe que le interrumpa. Sí. En esa parte que usted hizo acá del tiempo, ¿no? Ajá. Primero arriba, que es un cuarto de hora, ahí usted lo convierte serían 0,25 horas, sería como para poder hacer La división, sí. la división acá. Sí, Ujú. sí. Puedo hacer también con minutos. Me va a dar lo mismo. Le voy a decir, bueno, fíjense que tiene que dar lo mismo. Vamos a mirar. O Vamos a hacer sea, abajo. sería como usted hizo hoy, la simplificación esa, cruzada. Exactamente. Si no me están diciendo Claro. parte de tal punto a tal punto y no me están diciendo de tal hora a tal hora o de tal minuto a tal minuto, entonces yo tengo que suponer que siempre es esta la ecuación más sencilla a la que se aplica. Me está dando directamente la distancia y me están dando directamente el tiempo recorrido. Entonces tengo la distancia, tengo el tiempo, puedo determinar la velocidad. Fíjense que si hacíamos esto y decíamos que un cuarto de hora son 15 minutos y hacíamos el cálculo de velocidad igual a distancia, 50 kilómetros dividido 15 minutos, me iba a dar 50 dividido 15, 3,33. 3,33 periódicos. 3,33 periódicos. Kilómetros por minuto. Y ese después le iba a tener que pasar a kilómetros por hora. 3,3 periódicos. Kilómetros por hora. Perdón, kilómetros por minuto. Vamos a escribir bien. Kilómetros por minuto. Por 60 minutos. Dividido. Una hora. Una hora. Puedo simplificar y obtengo 3,33 periódicos por 60. Y eso me da 200 kilómetros por hora. Mejor ir por lo primero, así no se hace tan extensa. Por eso, si yo ya tengo las unidades en unidades compatibles, que es lo que yo estoy acostumbrado a trabajar, los dejo así como está. Ahora, lo otro que puede pasar es que te pidan directamente en unidades que estén basadas en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir? Que el resultado esté en metros por segundo. Eso también puede pasar. En un ejercicio te digan, bueno, también te dan los valores en kilómetros y en horas, pero después te piden los resultados en metros por segundo. Entonces tienes dos opciones. O haces el pasaje después del cálculo o haces el pasaje antes del cálculo. ¿A qué me refiero? Vamos a ahorrar un poquito. Supónganse que me piden el ejercicio que esté en la velocidad expresada en metros por segundo. Velocidad tiene que estar en metros por segundo. Y yo no tengo en kilómetros y en horas. Entonces tendría que pasar la distancia X, que es 50 kilómetros, tendría que pasarlo a metros. Y el tiempo, que es un cuarto de hora, tendría que pasarlo a segundos. Sabemos que kilómetro a metro son 50.000 metros. 50.000 metros. Acá está el pasaje que va a ser más complicado. Yo sé que
una hora son 3.600 segundos. Entonces un cuarto de hora va a ser 3.600 dividido 4. Un cuarto de hora va a ser 3.600 segundos dividido 4. 3.600 dividido 4 es 900. 100, sí. 900 segundos. ¿Qué quiere decir? Ahora cuando calcule la velocidad va a ser 50.000 metros dividido 900 segundos. Puedo simplificar este con esto y me queda 500 dividido 9, que va a ser algo así como 52 más o menos. A ver, 500 dividido 9. 55,5. Entonces este aproximadamente es 55,6 metros por segundo. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. puede pasar que en alguna circunstancia me den los datos en kilómetros o me den los datos en un tipo de unidad y me pidan que yo calcule el ejercicio, el resultado esté en el sistema internacional, en el sistema inglés o en algún sistema en específico. O esté expresado en algún tipo de unidad. Podría ser acá también que en vez de decirme un cuarto de hora me digan en 15 minutos, por ejemplo. Y no diga cuarto de hora. Entonces iba a tener que hacer el pasaje de 15 minutos a segundos. O de 15 minutos a hora para hacer o kilómetros por hora o metros por segundo. Entonces, eso también puede pasar en la resolución de ejercicio. Si a mí no me piden nada extra, lo dejo en algún tipo de unidad que a mí se me haga más fácil. Por ejemplo, si acá en este caso era más fácil hacer kilómetros por hora, y lo hacemos en kilómetros por hora y lo dejamos así. Porque donde empecemos a hacer más cálculos, corremos más riesgo de cometer algún error y que el resultado esté mal. Entonces, si el problema no me especifica que yo lo exprese en algún tipo de unidad, yo lo hago en la unidad que sea más sencilla de calcular. Eso es un consejo que yo les doy. Probemos otro problema. A ver. Tengo una cantidad acá. Pero no vamos a hacer todo. Vamos a hacer Para algunos. hacer dulces. Así los otros pueden hacer ustedes tranquilos por cuando ya le pase. Bueno, este dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 km por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Fíjense, acá ya aparece una complicación, es que la velocidad la tenemos en kilómetros por hora y el tiempo lo tenemos en minutos. Entonces ahí no podemos hacer el cálculo así como está nomás. Entonces, vamos a volver. Copiamos los datos. Velocidad es igual 15 kilómetros por hora. Y el tiempo son 45 minutos. Fíjense que la fórmula que vamos a usar de nuevo es velocidad es distancia o espacio sobre el tiempo. ¿Qué me están dando ahora en esta fórmula como datos? Tiempo y velocidad. Con eso podemos determinar la distancia. Siempre me tienen que dar dos datos para este tipo de problemas. Para poder determinar el tercero. Si no, no se puede. Si te dan un solo dato, está en el horno, no se puede resolver. Bueno, si yo despejo de acá la distancia, que es lo que me piden, distancia es igual a velocidad por tiempo. El tiempo que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Tenemos esta forma. Y bueno, sería cuestión de multiplicar velocidad por tiempo. Tenemos velocidad y tenemos tiempo. Ahora,
Si nosotros hacemos así como está, me va a quedar 15 por 45 y no voy a poder simplificar la unidad tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? O pasamos kilómetro por hora a kilómetro por minuto, o pasamos minuto a hora. Lo más fácil de pasar es minuto a hora. Yo sé que una hora son 60 minutos. Yo quiero convertir esto en hora, entonces acá lo voy a poner así. Una hora, 60 minutos. Simplifico minuto con minuto y me queda 45 dividido 60. ¿Eso cuánto es? 0,75. ¿Cuánto? 0,75. 0,75. 0,75 horas. Ahora sí puedo aplicar. Pues están en las mismas unidades. Entonces la distancia va a ser 15 kilómetros por hora por 0,75 horas. Voy a poder simplificar horas con horas y el resultado va a estar dado en kilómetros. 15 por 0,75. 11 kilómetros 25. 11 kilómetros 25, exactamente. 11,25 kilómetros. Me voy a encontrar el resultado. Entonces, la mayor complicación que ustedes se van a encontrar en estos ejercicios son estos cambios de unidades. Porque después, todo se resuelve con la misma ecuación. Me tienen que dar dos datos en el problema, dos datos, para que yo pueda llegar al tercero. Que puede ser velocidad, tiempo, distancia, cualquiera de esos. Cualquiera de los datos se tiene que poder hallar, siempre y cuando tenga los otros dos. Sí. Hagamos otro más. Yo parecía ya que tiene trampita, ¿no? Como uno dice, bueno, uno va siguiendo el hilo, ¿no? Y después aparece qué distancia recorre, o qué velocidad, o qué tiempo. La mayor complicación de lo que yo soy profesor y de lo que yo soy alumno también, porque siempre veíamos ese problema en la mayoría de los estudiantes, es no considerar los pasos de unidades, los cambios de unidades. Y agarré, por ejemplo, decir, bueno, acá no es tan complicado porque yo tengo solo dos datos, ¿no? Pero después cuando veamos energía, por ejemplo, vamos a ver que tenemos que compatibilizar más de dos datos. Entonces ahí es donde se complica un poquito. Pero siempre tengo que tratar de tener todo en las mismas, en unidades congruentes. Si estoy trabajando con el sistema internacional, la longitud tiene que estar en metros, la masa tiene que estar en kilogramos y el tiempo tiene que estar en segundos. Siempre que yo tenga en esos datos, cuando yo los combine, sé que el resultado que voy a obtener, si es velocidad, va a ser metro por segundo. Si es aceleración, metro por segundo al cuadrado. Si es fuerza, es Newton, que es la unidad que tiene el sistema internacional. Y si es energía, es Joule, energía o trabajo. Si es potencia, es watts. Eso yo sé por más, siempre yo tenga en unidades congruentes que estén todos en el mismo sistema, las unidades derivadas van a estar en el mismo sistema. Van a hacer eso. Ahora, si yo empiezo a mezclar unidades, ahí el resultado va a estar mal. Veamos otro ejemplo. Acá por ejemplo. Tenemos la velocidad como dato y el tiempo. Tenemos que determinar la distancia. Dice, ¿cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora? Entonces, el tiempo es un segundo.
me está pidiendo la distancia, no la conozco, pero me pide que sean metros. Y me da la velocidad en kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Acá. Para calcular, de nuevo, usamos la misma fórmula. Velocidad es distancia sobre tiempo. Me están pidiendo de nuevo acá es la distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Tenemos que tener en unidades compatibles. El tiempo está en segundos y la distancia está en kilómetros por hora. ¿Podemos convertir a segundos o no? Podemos hacer dos cosas. Convertir segundos a hora y obtener el resultado en kilómetros y después los kilómetros pasarlos a metros. O convertir los kilómetros por hora a metros por segundo y ya obtener el resultado en metros. De las dos formas van a estar bien hechas y va a depender de la elección que tengan. Vamos a hacer de las dos formas. Convirtamos segundos a horas. Tenemos un segundo, ¿cuántas horas son? Sabemos que una hora son 3.600 segundos. ¿Hemos dividido ahí, profe? Exactamente. Entonces, un segundo, cuando hago la división, hago una hora sobre 3.600 segundos. Puedo simplificar segundos y el resultado va a ser en horas. 1 dividido 3.600. ¿Cuánto les da eso? Es 1 dividido 3.600. 1 dividido 3.600. Me da 0,00027. Y bueno, periódico. 0,0027. El 7 periódico. Perfecto. Bueno, ese es el tiempo en horas. Entonces acá, cuando calculemos, va a ser 90 kilómetros por hora por 0,00027, 7 periódico, horas. Este resultado va a estar dado en kilómetros. Y va a ser por 90. 0,025. 0,025 kilómetros. Ahora, esto lo tengo que pasar a metros. Para pasarlo a metros tengo que multiplicar por 1000. Son 25 metros. Para pasar de kilómetro a metro, multiplico por 1000. Sí. ¿Se entiende? Ese es uno de los pasos. El otro paso es decir, bueno, como yo tengo, o me están pidiendo el resultado en metros, tengo el tiempo en segundos, lo que necesitaría tener es la velocidad en metros por segundo. Entonces esa velocidad de 90 kilómetros por hora la voy a pasar a metros por segundo. Entonces, vamos a eliminar kilómetros. 1 kilómetro, para simplificar, son 1000 metros. Y vamos a simplificar horas, vamos a eliminar la hora de ahí. Entonces, una hora son 3.600 segundos. Entonces, con eso simplificamos kilómetro con kilómetro y hora con hora. El resultado es 90 por 1000 dividido 3.600. 90 por 1000. 90 por 1000 dividido 3.600. 25 sería. Son 25. 25 metros por segundo. Entonces esa es la velocidad. Y aplico la misma fórmula. X va a ser velocidad, 25 metros por segundo, por el tiempo, 1 segundo. Simplifico segundo por segundo, 25 por 1 es 25 metros. Entonces los dos me dieron el mismo resultado.
Ah, bueno. 25 metros. Entonces, va a depender de cuán fácil lo quiere hacer los pasajes de término. Fíjense que esta primera forma de resolver el problema es más sencillo el pasaje de término en cuanto a el segundo a hora. Pero después me toca hacer otro pasaje de término nuevo para pasar de kilómetro a metro. Ahora, en esta segunda opción, yo paso la velocidad de kilómetros por hora a metro por segundo y el resultado ya directamente me lo dan en metro. Ya lo obtengo en metro una vez que hago la operación. Las dos formas están bien. Va a depender de la experticia de ustedes haciendo los pasajes de término. Vamos por la segunda, más fácil, más rápida, como dicen. La segunda más rápida, pero tienen que manejar mejor pasaje de término. Nosotros ya estuvimos viendo, ustedes en toda la solución de problema que hagamos, yo le voy a seguir haciendo hincapié en esto, entonces de alguna forma algo le va a quedar. Bueno, hagamos uno más y por ahí podemos ir terminando. A ver, busquemos uno. Este está bueno, el del... A ver. Este parecido, ¿no? Este vamos a hacer. No, estos son sencillos los dos. Hagamos los dos y terminamos. Dice, si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es su velocidad en kilómetros por hora? De nuevo, tenemos Tenemos el tiempo, ¿no? el tiempo, perfecto, 2 Segundos. segundos, y tenemos la distancia, 160 160 metros. Y me están pidiendo que calcule la velocidad, pero me piden que la velocidad esté expresada en kilómetros por hora. Vamos a ver la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La misma fórmula. Tenemos la distancia, tenemos el tiempo. La única diferencia es que no tenemos en las unidades que me están pidiendo. El resultado que me va a dar acá va a ser metros por segundo. Entonces, de nuevo, tenemos dos caminos. O pasamos la distancia, la pasamos a kilómetros, y el tiempo lo pasamos a hora, o resolvemos el ejercicio en metros por segundo y después los pasamos a kilómetros por hora, que es lo que nos están pidiendo. Hagamos de las dos formas. Hagamos la primera, que es la más fácil. Directamente tomamos los valores como están, metros y segundos, y hacemos la división. 160 dividido 2, 80 metros por segundo. Obtenemos la velocidad. No está en las unidades que nos está pidiendo, pero podemos hacer el pasaje de término a kilómetros por hora. Sabemos que queremos poner kilómetro acá arriba, y 1 kilómetro son 1000 metros. 1000 metros. Y hacemos lo mismo con la hora. Queremos poner una hora acá abajo, son 3600 segundos. Y bueno, hacemos el pasaje, hacemos los cálculos, simplificamos metro con metro, segundo con segundo, y hacemos 80 por 3600 dividido 1000. O simplificamos todo 0 con este 0 con este 0, y nos queda 8 por 36. 288, profesor. Sí. ¿Cuánto? 8 por 36. 288, exactamente. Kilómetros por hora. Por hora. Entonces esa es la velocidad a la que va el avión. La otra era directamente pasar los tiempos y la distancia
a kilómetros y a hora. Dice, bueno, este es 2 segundos. Vamos a pasarlo ahora. Entonces, 1 hora, 3.600 segundos. Simplificamos segundo y me queda 2 dividido 3.600. 2 dividido 3.600. De nuevo, 0,0005 periódico. Y X era 160 metros. Vamos a pasar a kilómetros. 1 kilómetro son 1000 metros. Y hacemos la simplificación y hacemos el cálculo. 160 dividido 1000 son 0,16 kilómetros. Y ahora hacemos el cálculo. Como teníamos, B, X sobre T, 0,16 kilómetros dividido 0,0005. Y acá me da, te debería dar lo mismo, 288 kilómetros por hora. Entonces, cualquiera de los dos métodos que usen está bien. Pueden cambiar las unidades a las unidades que le están pidiendo o hacer el cálculo con las unidades que tienen y a lo último hacer el cambio de unidades. Cualquiera de los dos métodos está bien. Hagamos el último. Esta es la velocidad del sonido. Dice, sabiendo que la velocidad del sonido es 343,2 metros por segundo, pregunta a cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que tarda 6 segundos en oírse. Entonces, tenemos dos datos. La velocidad, que es igual a 343,2 metros por segundo. Y tenemos el tiempo que tardamos en escuchar el trueno, que son 6 segundos. Me está pidiendo que calcule X en kilómetros. La fórmula de nuevo es la misma. B es igual a distancia sobre tiempo. Despejamos distancia. Distancia es igual a B por T. Pasamos a este multiplicar. Tenemos B y tenemos T. Acá vamos a hacer dos procesos, como hacíamos antes, hacer los cambios de unidades, pasar este metro a kilómetro y después hacer el cálculo, o hacer el cálculo y después obtener el resultado en kilómetros. En este caso, a mí me parece que es más fácil obtener así como está, hacer el cálculo en metros y después pasarlo a kilómetros. Porque lo que más me complica es el segundo, que está en la misma unidad, digamos el tiempo, que está en la misma unidad, tanto en la velocidad como en el tiempo. ¿Se puede simplificar esa ecuación? Exactamente. Entonces me permite simplificar. Tengo 343,2 metros por segundo por 6 segundos. Sé que el resultado va a estar en metros, pero en metros pasar a kilómetros es sencillo después. Entonces, 343,2 por 6. 2059,2. 2059,2. 2059,2 metros. Ahora tendría que pasar esto a kilómetros. Para pasar a kilómetros tengo que dividir por 1000. Sería 2,0592 kilómetros. Aproximadamente 2 kilómetros. O sea, que si el trueno tarda en escuchar 6 segundos,
el trueno quiere decir que, o sea, yo veo el rayo y a los 6 segundos cae el trueno. Ese rayo cayó a 6 kilómetros, a 2 kilómetros de donde yo estoy. Este es Y universal, entonces, profe, el sonido de la... ¿cómo es? Sabiendo que la velocidad del sonido es esta, ¿no? sabiendo que la velocidad del sonido es esta. Sí, la velocidad del sonido puede variar un poquito dependiendo de las condiciones, pero por lo general se puede considerar más o menos constante dentro de ciertos niveles, dentro de ciertos parámetros. La velocidad del sonido en el aire, digamos. Después la velocidad del sonido en los líquidos otra, la velocidad del sonido en los sólidos. Pues la velocidad del sonido depende de las vibraciones. Pero supongamos que esto es en el aire y bueno, si consideramos que no hay una variación muy grande en las condiciones del ambiente, esa velocidad se va a mantener cerca, o sea, va a ser más o menos constante. La que siempre va a ser constante es la de la luz. Eso sí es invariable, es invariante, siempre va a ser la misma velocidad. El sonido puede variar un poquito. Pero bueno, esto está dado en el problema como que si esa velocidad fuera constante. Bueno, entonces, en líneas generales, vamos a usar esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De esa fórmula vamos a obtener dos fórmulas más. Una cuando querramos determinar la distancia, que va a ser velocidad por tiempo, y otra cuando querramos determinar el tiempo, que va a ser distancia dividida velocidad. Pero con que yo me acuerde de esta principal y me acuerde cómo se despeja, ya es suficiente. No hace falta que me acuerde de las tres. Cuando tengamos un ejercicio en el cual tengamos x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, yo tengo que conocer, me tiene que faltar conocer un solo dato. Por ejemplo, este x final o el x inicial o el tiempo final, el resto tengo que conocer todo, si no, no puedo resolver. Siempre tiene que haber una sola incógnita para resolver el ejercicio. Acá también van a salir, por ejemplo, x final menos x inicial igual a velocidad por tiempo final menos tiempo inicial, si yo despejo. O tiempo final menos tiempo inicial igual a distancia final menos distancia inicial sobre velocidad. Y es la misma que está acá arriba, nada más que con final menos inicial. Entonces, para que yo pueda determinar, por ejemplo, la distancia final, tengo que conocer la distancia inicial, la velocidad, el tiempo final y el tiempo inicial. Si no conozco 4 de estas 5 variables, no puedo resolver el ejercicio. Estas pueden ser que encuentren con esta x de este lado. Por ejemplo, x final es igual al x inicial más p por t final menos t inicial. Lo mismo va a pasar con esto. Tiempo final igual tiempo inicial más x final menos x inicial sobre b. Son despejes de esta ecuación. Muchas veces me conviene, antes de hacer todos los despejes, reemplazar los valores, hacer los cálculos y despejar solo lo que necesite de la ecuación. Pero son estas dos fórmulas las que vamos a utilizar para movimiento rectilíneo. Y fíjense que la que más se usa es esta acá. La de B igual a X sobre T.
Sí, Bueno, profe. Y si tenemos, entonces si siempre vamos a estar buscando la velocidad, va a ser multiplicado. Y si no tenemos el tiempo o la distancia era X, ¿no? si no tenemos la distancia que es x, vamos a multiplicar b por t. Y si no tenemos el tiempo, vamos a dividir x ¿No? dividido. Ah, ok. Ahí está. Esto, después ustedes, si quieren, eh, pueden irse haciendo su hoja de fórmulas para tener a mano. Profe, ¿esta clase usted sube también al aula? Le voy a subir también al aula, sí, porque se está grabando. Buenísimo. Así que ni bien termine, la procesa y después se la subo. Bueno, entonces el lunes le voy a estar subiendo algunos ejercicios de esta temática de hoy. Le vuelvo a decir, hagan los problemas de fuerza. Así ven que no entienden. Por ahí bien, si no entienden nada, bien, díganme, no entiendo nada. Reveamos tal parte, tal otra, no entendí. Pero primero consulten la clase anterior, el video de la clase anterior, y después traten de resolver los ejercicios. No son muchos, son 5 ejercicios. Y bueno, le deja ejercicio de este tema, que es movimiento rectilíneo uniforme, y la clase que viene vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya vamos a tener en cuenta la aceleración. Pero por ahora, hasta acá, digamos. Le voy a dejar los ejercicios y el jueves que viene vemos si hay algo que no entendieron de esta temática y de las de fuerzas, y arrancamos con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ¿Alguna profe, pregunta, alguna duda? por el momento, por el momento vamos entendiendo. ¿Se va entendiendo por lo menos? Sí, sí, profe, esto que lo de la clase pasada también se entendió, lo que eran los vectores, ¿no? Dirección Ajá. y ahora esto también de las fórmulas. Bueno, esa es la idea, que por lo menos se van entendiendo un poco. Y bueno, entonces nos estamos viendo el otro jueves. El lunes van a tener la actividad. Si puedo colgarle mañana ya la actividad, voy a tratar de hacerla para mañana. Cosa que ustedes pueden, pero no quiero complicarle mucho el fin de semana. Además, ustedes tienen otras materias más. Bueno, Y si puedo, ya le subo, cosa que el que tiene ganas de ir viendo ya lo ve. Y, y voy a extender el plazo de la actividad uno, que era otra cosa que habíamos hablado. Y bueno, nos estamos viendo entonces. bueno, profe, nos vemos.